así como nosotros tenemos memoria, el planeta Tierra también tiene memoria. Y hay una profecía que dice que dentro de poco, ciertos científicos van a hacer posible de que a través de aparatos tecnológicos veríamos el pasado. Es decir, penetraríamos en los registros akáshicos de la naturaleza y seríamos testigos de lo que es lo real. Entonces allí vamos a ver cómo nació Jesús, vamos a ver el acontecimiento de por qué el ángel le sale a José y vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién dice la verdad y quién no la dice. ¿Por qué? Porque van a tener acceso, no por una interpretación, sino directamente por un receptor de altísima definición, esas ondas del pasado traducidas en imágenes y en audio. Entonces, allí el anticristo va a quedar hecho polvo. Y las religiones que le emitieron al mundo, no como religión, sino sus intérpretes, hago la aclaratoria, también quedarán vueltos polvo por las teorías. Entonces ahí se demostrará lo real. Claro, vamos a estar muy cerca del final, porque entonces allí empiezan las persecuciones nuevamente, etc. ¿A qué viene el caso de este análisis? Argumentando, para que reflexionen, de que nosotros, así como morimos en la noche y nacemos en el día, cuando nosotros desencarnamos por la ley, por cualquier causa, pero en ley, que dejemos el cuerpo, es decir, que desencarnemos, nosotros vamos a un juicio, pero ese juicio interno posteriormente, de acuerdo a las leyes, repito, que las conocemos, puede hacer que tengamos una existencia, porque eso tiene un número específico, y si no hemos agotado ese número, ese ciclo, entonces tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque la vida que queda registrada en nuestra memoria se va a repetir. Ese es uno de los misterios de la vida y de la muerte. Por eso fue que dijo Salomón que nada había nuevo bajo el sol, porque lo que es porque fue y será. Lo que fue es porque será y es, y lo que será es porque fue y es. Entonces, el 1 en el 3, 3 posibilidades en una. Nada nuevo bajo el sol. Y lo que estaba oculto va a ser descubierto, y lo que estaba descubierto va a ser oculto. Por eso dice él que hay tiempo para tirar piedras y tiempo para recoger piedras. Hay tiempo para llorar y lamentarse, y hay tiempo para reír y ser dichoso. Hay tiempo para sanar y tiempo para matar. Es lo que dice Salomón allí. En Proverbios, según recuerdo, o si no en Eclesiastes, pero no recuerdo bien. ¿Cuál es el asunto? De que si nosotros, en la misericordia de Dios, ejemplarizado por Juan el Bautista y por Elías, en ese enlace maravilloso, en el tiempo y en el espacio, es testigo del Cristo y da testimonio de él. Y esto es algo extraordinario y maravilloso, porque no se reconoció el Cristo, porque no se reconoció a Juan como el Altísimo. Es decir, como quien clamaba en el desierto como Elías, no se le reconoció. Y si no se le reconocía al testigo, no se le reconocía dijéramos, al protagonista mayor, que es Jesús el Cristo. Por eso ninguno de los dos se reconocieron. Es decir, el público no los reconoció. Pero sin embargo, ellos se reconocieron cuando se encuentran varias veces, que tengo el conocimiento que fueron varias, ¿no? Pero se ilustra que fueron como 3. Y esto es algo maravilloso, dijéramos simbólicamente, porque se encuentran los dos Cristos vivientes, el Cristo Juan y el Cristo Jesús. Entonces allí vemos que tampoco es una persona, es decir, el Cristo es impersonal, no es una persona. Que el grado crístico de perfección de Yeshua ben Pandirá o de Yeshua bar Yosef es único, absoluto, doquiera que se encuentre y sea, así es, y del cual nosotros estamos dando testimonio de ello. Entonces, ese Cristo impersonal es el que nos salva. Pero nos salva ¿cómo? Cuando se encarnó en el Cristo más perfecto, que es nuestro Salvador, dijéramos, Yeshua ben Pandirá, Él nos deja
nos lega como un tesoro el Evangelio. Pero el Evangelio de su vida, hermanos, hermanas, no el Evangelio de letras que nosotros interpretamos, no. Él vino a hacerlo directamente para que allí no hubiera interpretación. Entonces él no solamente dijo, pongan la otra mejilla cuando os golpeen una mejilla, sino que él lo demostró ante la conciencia pública. Cada palabra que él profesó de la enseñanza, él la confirmó en hechos. Entonces no hay justificación de nosotros, que somos tan delicados y tenemos tanto amor propio, y nos hacemos enemigos de alguien porque nos miró feo. No. Cuando él intercede por María Magdalena, entre comillas, y pregunta, quien se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie la tiró, ni él mismo, le dijo, te perdono, nadie te condena, ni yo tampoco. Entonces imagínense ustedes, pero nosotros sí condenamos a los demás. Entonces, ¿qué nivel de cristianismo tenemos nosotros? ¿Qué nivel de evangélicos tenemos nosotros? ¿Qué nivel de budistas tenemos nosotros? ¿Qué nivel gnóstico? ¿Qué nivel rosacrucista? ¿Qué nivel sufí? ¿Qué nivel, dijéramos, islamista tenemos nosotros? Entonces nosotros tenemos una enseñanza muy acomodaticia. Cuando no estamos de acuerdo con algo, decimos en la convivencia, incrédulamente o en forma escéptica, eso no está escrito en la Biblia, pero lo que está escrito no lo cumplimos. Entonces, ¿por qué somos tan hipócritas, hermanos, hermanas? Perdónenme. Estoy hablando de mí mismo en este instante. ¿Por qué nosotros entonces en ese caso, ante la conciencia pública, somos hipócritas? Entonces vemos que el Cristo dijo, hipócrita, fariseo, sepulcros blanqueados. Entonces ciertamente, si él lo dijo, imagínense ustedes, han pasado 2000 y tantos años y nosotros estamos mejor. No, si nosotros éramos hipócritas hace 2500 años, imagínense ahorita, que estamos más degenerados desde el punto de vista de la conciencia y de humano que en aquel momento. Eso es lo real. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir autoengañándonos, adorando la imperfección dentro de nosotros y lo que no es puro? Porque nosotros, con esa acción y con esos pensamientos, confirmamos que no somos de la luz. Es decir, nuestros actos nos llevan y confirman que nuestra voluntad no es de la luz, no es de la verdad, no es de lo real. Pero cuando estoy hablando de la verdad, estoy hablando de lo real. Es decir, de lo que tiene absoluta presencia en toda multidimensionalidad que pueda ser manifiesto en forma pura y perfecta. Entonces, ¿necesitamos ser perfectos? Sí, porque así está escrito. Así lo dijo el gran Logo, nuestro Salvador. Pero vamos a poner que eso no fuese así. Vamos a analizarlo de otro punto de vista. ¿Cuál sería la razón de que nosotros existiésemos? Un gran motivo cósmico para que exista la vida en un planeta o en un sistema solar, y es de que Dios en su creación coseche frutos solares de perfección, y eso es a través del hombre verdadero que pueda convertirse en Cristo viviente. Es decir, la vida senciente existe por esa causa, porque Dios creó una película viviente en el fondo de su conciencia y voluntad, proyectada por su imaginación y alimentado con su fuerza elemental, y esa creación se llama naturaleza, y dentro de la naturaleza se encuentra el cosmos multidimensionalmente, y dentro de ese cosmos aparece la mayor creación a nivel, dijéramos, evolutivo, que es el punto máximo, y aparece en ese punto el humanoide, es decir, las personas. En otras palabras, el animal racional bípedo, que somos nosotros, pero no somos hombres, sino que parecemos. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestra conciencia somos animales intelectuales que odiamos, que hacemos guerra, que matamos, que adulteramos, que fornicamos, que mentimos,
que damos falso testimonio, que calumniamos, que conspiramos, que somos corruptos, etcétera, 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 porque esto no tiene fin de tantas barbaridades que hay en la humanidad actualmente. Porque hacemos la aclaratoria que al principio así no era. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el animal intelectual y el hombre. Entonces, cuando esto no sucedía en la humanidad, era porque habían hombres verdaderos que gobernaban a animales intelectuales pero inocentes. Porque no es igual un animal intelectual inocente, es decir, a un bebé, a un animal intelectual maduro como nosotros, que es prácticamente un diablito o un diablote. Con el perdón de, sin herir susceptibilidades de la audiencia. Ahora, ¿qué es necesario comprender? Que cuando decimos ciertamente que la naturaleza, que el cosmos, que la creación tiene que producir un fruto, una obra, el Logos, el Cristo, el Padre de toda paternidad, el gran Logos creador o sagrado absoluto solar, espera ese fruto, y ese fruto es un hombre verdadero, pero ese hombre verdadero no es producto de un proceso evolutivo, porque el proceso evolutivo lo lleva solo hasta animal intelectual, pero ese animal intelectual, cuando desarrolla su psicología particular crística y se da cuenta que está lleno de errores, y se da cuenta que tiene un ser, y se da cuenta que tiene una personalidad, y se da cuenta que tiene un ego pluralizado, que no es lo real, y comprende que nada es, que solo es una posibilidad, entonces comienza su regreso a la luz. Comienza su